Muy buenos días a todos. Hoy es viernes y tenemos una cita para poder meditar y sacar una lección específica para nuestro diario vivir. Se ha iniciado una nueva serie. El domingo pasado predicó nuestro pastor David Pedraza y se hablaba de la unción de los enviados. Creo que hoy tocaremos un poquito más, pero más sobre la unción de los escogidos, que sale casi lo mismo. La palabra del Señor dice allá en Mateo capítulo 22, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hay un llamado general allá en la gran comisión. Es algo para todos, todo aquel que ha venido a Cristo, todo aquel que ha recibido la salvación por la fe, todo aquel que está ya sirviendo al Señor, tiene un llamado. Ese llamado es, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura y haced discípulos. Pero en medio de ese llamado, tenemos una palabra que queremos subrayar esta mañana. El escogido o el enviado de Dios. Hay un lugar, hay un puesto que Dios le ha dado a usted que nadie más puede llenar. Y aunque usted quiera huir de la responsabilidad, ese llamado o ese envío no lo va a dejar. Por ejemplo, Jonás quiso huir cuando Dios le envió a Nínive. Sin embargo, por más que él quería huir, Dios lo detuvo. Dios lo regresó, le dio una experiencia única. Pasar días en el vientre de un pez grande. Pero lo importante aquí es, Jonás tenía una labor que cumplir. Jonás tenía una labor que se le había asignado a él y nadie más podía hacerlo. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando Dios nos escoge, nos da una tarea que solamente nosotros podemos desarrollar o cumplir. Creo que el mejor ejemplo lo encontramos en Saulo de Tarso, convertido después a Pablo, y la Biblia nos dice que fue un apóstol que sufrió, un apóstol que tuvo que defender su apostolado porque lo acusaban que él no era un apóstol como todos los demás. Sin embargo, él mismo nos da un testimonio precioso. Allá en Hechos capítulo 9 encontramos cómo él iba y él da el testimonio en otro capítulo y después ante Félix y Agripa. Él dice que como cuando él iba en el camino a Damasco, iba precisamente en contra de los cristianos, iba para ponerlos en cárceles, iba para aún apedrearlos o aún matarlos. Él dio su consentimiento, pero cuando Dios lo llama, cambia el giro de su vida, el giro de su trabajo. Pero más todavía, cuando el Señor lo escoge, Él ahora tiene una tarea que nadie más puede cumplir. Y la prueba es que Él fue, como Pedro, el apóstol para los judíos. Él viene a ser el apóstol para los gentiles. Así que nadie más podía hacer ese trabajo. Cuando Dios llamó precisamente allá en Hechos capítulo 9, dice él que el Señor lo escogió. Y se acuerda que él, después de esto, se fue a la casa de un Simón,
Y ahí estuvo hasta que llegó Ananías. Ananías fue el enviado de Dios para darle a Pablo el reconocimiento. Pero dice la Escritura que había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y pues naturalmente, sabiendo Ananías lo que Pablo era capaz de hacer, pues ya lo había hecho, le dice: Señor, pero no es él el que está en contra de los cristianos, no es él el que está poniéndolos en la cárcel y hasta llevándolos a la misma muerte. Y el Señor le dice en el versículo 15: ve, porque instrumento escogido me es este. No era solamente llamado, había sido escogido para algo muy especial. Y así encontramos a varios personajes, varias promesas, que aquellos que Dios escoge son los que Dios va a usar, y nadie más podrá tomar su lugar. Nosotros vemos pues en Saulo de Tarso a uno escogido por Dios. Y bienaventurado es aquel, dice, que ha sido escogido para la obra del Señor. Yo creo que puedo darle un testimonio personal. Cuando yo estaba en la prepa, a los 16 años, creo que Dios me hizo un llamado, pero realmente no era yo enviado ni escogido todavía, porque yo seguí estudiando después de la prepa, la universidad, el seminario, y aún ya graduándome casi del seminario, yo no sabía exactamente a dónde iba a ir o qué iba a hacer o cuál era mi labor. De modo que yo creo, personalmente, que Dios me llamó a los 16 años, pero Dios me escogió y me envió a los 23 o 22 años. Ahora sí, a los 22, 23 años ya sabía dónde iba, ya sabía qué iba a hacer. Pero todos estos años anteriores, yo estaba preparándome para algo especial, pero no sabía ni dónde, ni cómo, ni nada, hasta que Dios me lo reveló. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos la misma experiencia. Dios nos llama, Él quiere que hagamos algo que nadie más puede hacer, pero cuando nos escoge de los llamados, Él nos da una tarea que nadie más puede cumplir, nadie más puede hacer. De modo que la palabra del Señor, pues, nos enseña. Allá en el Salmo 65, veamos ahí, Salmo 65 y versículo 4, dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. No es nada más el llamado, sino el que Dios escoge para algo especial. Tú has sido llamado, pero más todavía, tú has sido escogido y tú tienes una tarea que cumplir y Dios espera que la cumplas. No puedes huir de esa responsabilidad. No puedes cambiar la dirección, no puedes hacer nada y nadie más puede hacerlo, porque Dios te escogió a ti y Dios quiere usarte a ti y Dios lo va a hacer. Qué hermoso es, pues, estar dentro de los llamados, pero creo que es más hermoso y más bendecido estar entre los escogidos y los enviados. Así tenemos a varios personajes en la Biblia
que Dios les dio una tarea y nadie más podía hacerla. Nadie más podía cumplirla. ¿Cuál es la tarea que Dios te ha dado? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la persona a la que debes de llegar y alcanzar? Recuerda, aunque tú quieras ignorarlo, no podrás. Quieres huir, no podrás. Tienes mejor que cumplir con lo que Dios tiene para ti y para tu vida. El ser escogido, pues, es un privilegio tan hermoso, que no solamente hemos sido llamados, sino ahora de los llamados somos escogidos. Creo que podríamos darles otros ejemplos en la Biblia, de aquellos que fueron llamados para cierta labor. Cuando Moisés ya iba a terminar su vida, dice que Moisés llamó a todos y les dijo: el que va a tomar mi lugar ahora es Josué. Y Josué, nadie más podía tomar su lugar. Caleb le acompañó, pero realmente el de la tarea era Josué. Y Dios tiene que enseñarle al pueblo. Y le dice: Moisés, mi siervo, ha muerto, pero aquí está Josué. Él va a hacer lo que podía haber hecho Moisés. Bueno, Josué mostró que sí era el escogido, sí era el llamado, sí era el hombre capaz de hacer lo que Dios le había encargado. Yo quisiera invitarte en esta mañana que tú escogieras realmente qué es lo que deseas y qué es lo que desea Dios. ¿Qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que a Dios le agrada? Entonces, cumplirlo, hacerlo, y habrá bendición. Bienaventurado es aquel a quien tú has escogido. Así que si hemos sido llamados, gracias a Dios. Pero si hemos sido escogidos, gracias a Dios más, porque hemos sido especiales. Ha sido pueblo escogido, gente santa y escogida para anunciar, dice, la palabra del Señor, el mensaje del Señor. De modo que es una bendición ser llamado, pero mayor bendición ser escogido. Nosotros no podemos escoger por Dios. Yo he visto papás que han frustrado la vida de sus hijos porque ellos los entregaron de niños al Señor y le dijeron: Señor, quiero que lo uses en el ministerio, que lo uses predicando, que lo uses pastoreando. Bueno, no sabemos. No sabemos si Dios ha escogido a ese hijo para esa labor que usted como padre quiere que él haga. Yo he visto papás que sufren con el hijo que no puede sacar una carrera porque el hijo no quiere hacer lo que los papás quieren. ¿Por qué no mejor pedirle a Dios: Señor, cuál es la carrera, cuál es el puesto, cuál es el lugar donde tú me quieres usar? Y deje que Dios lo use. Deje pues no una decisión tan importante en manos ni aún de sus padres. Déjelo en las manos del Señor. La segunda pregunta que hizo Pablo allá en camino a Damasco es no solamente ¿quién eres, Señor?, sino ahora dice: ¿qué quieres que haga, Señor? No iba a ser Pablo lo que él quería, iba a ser lo que Dios quería. Le invito pues a considerar su vida. ¿Qué está haciendo? ¿Agradando a papá, a mamá? ¿Agradando a un tío, un abuelo? ¿Agradando a un pastor inclusive? ¿O va usted a agradar y ser bienaventurado
porque Dios le ha escogido entre los llamados para hacer una labor que nadie más puede hacer. Y siéntase privilegiado y cumpla para que Dios sea glorificado. Muchas gracias por habernos escuchado esta mañana. Gracias a ustedes que están orando por nosotros y ya están viendo qué es lo que vamos a cumplir. Dice Pati Bobo, siempre es un gusto verlo, amado pastor. Mari Paz está viendo el video. Lorena Rosas, buenos días, pastor. Gracias por compartir la palabra. Irma Arguello, buen día, pastor. Daniel Alarcón, saludos, pastor. Saludos, mi querido hermano Daniel. Alicia López, buenos días, querido pastor. Gloria Alarcón también nos está escuchando allá en Carolina del Norte. Y así hay otros. Muchas gracias por escribirnos, por dejarnos saber que usted está comunicándose a través de escuchar o a través de escribir. Que Dios pues los bendiga a cada uno de ustedes. Laura López Naranjo, Ricky Anaya, Luis Ibe, Laura López Naranjo de nuevo, Elisa Falconi, bendiciones, pastor. Y otros fuera de México que también nos están escuchando, en El Salvador, en California, en Carolina del Norte y en otros lados. Gracias por comunicarse y gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga y le use. Y recuerde, Señor, si es tu voluntad, quiero ser escogido por ti para hacer la labor que tú quieres y cumplas tu propósito en mí. Dios nos ayude.